Un extenso rancho se encuentra a las afueras de Spicewood, Texas, donde el sol de Hill Country proyecta largas sombras sobre fachadas de madera que parecen un set de película. Y de alguna manera lo son. El rancho Luck de 700 acres de Willie Nelson contiene su propio pueblo del viejo oeste. Un salón, una capilla, una tienda general, incluso una cárcel. Primero se construyó en los años 80 para filmar Red-Headed Stranger. Hoy en día también funciona como un terreno para festivales de música, y 70 caballos rescatados pastan en los prados más allá de sus cercas. Es un mundo completamente diferente a Abbott, Texas, donde Nelson pasó su infancia en los años 30. En aquel entonces fue criado por sus abuelos en una pequeña casa de campo, cantando himnos gospel en los coros de la iglesia y recogiendo algodón para ayudar a salir adelante. Sin cantinas, sin escenarios de películas, solo campos de tierra roja y dedos callosos. El contraste es difícil de ignorar. Un hombre que creció en la pobreza ahora preside un monumento viviente que funciona tanto como santuario como escenario. Pero incluso aquí, bajo el romanticismo de un pueblo del oeste renacido, yace una historia de propiedad confiscada y casi perdida en una subasta del gobierno. Porque el rancho de Nelson, sus cabañas de troncos, incluso su campo de golf, alguna vez fueron objetivos del IR. En 1990 agentes federales llegaron y congelaron todo. Bienes raíces en 6 estados, una deuda de más de $16 millones en impuestos atrasados sobre su cabeza. La casa en el área de Austin fue valuada en $3,5 millones, un mundo aparte de la guitarra Sears y Roebuck Childs, con la que alguna vez se desangró los dedos. Pero cuando el IRS realizó subastas, los tejanos se negaron a ofertar. Incluso los fanáticos compraron su propiedad solo para vendérsela de vuelta. La tierra no era solo tierra y madera. Era el escenario donde la identidad de Nelson había echado raíces. Y para él, perderla significaba más que una simple partida en un libro de impuestos. Una propiedad en Tennessee cuenta esa historia entre llamas. En la década de 1970, la cabaña de troncos de Nelson cerca de Goodlettsville, 150 acres con estanques, senderos y un granero de heno, se incendió. Willie corrió adentro, no por dinero en efectivo ni joyas, sino por Trigger, su guitarra Martin N20 y una libra de marihuana. La cabaña más tarde se pondría a la venta por $2,5 millones en 2022 y se vendió en 2023 por poco más de $2.1 millones. Pero la leyenda permaneció. Una casa que se quemó se convirtió en el escenario de la canción Shotgun Willie. Sus pertenencias, al parecer, llevaban más historia que estatus. Y aún así, compró más. En 1983, Nelson compró un refugio frente al mar en Maui, con 6 habitaciones y 6 baños por $450,000. Un extenso lugar de 6,038 pies cuadrados, un sitio para noches de póker y espacio para relajarse. Espacio. Aquí de nuevo, contraste. Criado en una modesta granja en Abbott, ahora despertando con las olas rompiendo afuera de una villa hawaiana, de la escasez a la abundancia. Pero el servicio de impuestos internos también vendría por esta propiedad. Cada acre, cada pared, cada ventana, se convirtieron en garantía en la búsqueda de millones. Era riqueza medida en metros cuadrados, pero también en invulnerabilidad. Y donde la permanencia histórica representaba estabilidad, los vehículos de Willie encarnaban el movimiento. Su garaje llevaba las mismas contradicciones. Alguna vez fue dueño de un Ford Mustang Fastback 1967 personalizado, pintado de naranja y negro, con los colmillos rebajados, un auto que más tarde fue incautado por el IRS durante su colapso fiscal. En el otro extremo, un autobús Eagle 1983, que parecía una iglesia sobre ruedas, con vitrales, asientos de cuero acolchonados y cortinas de terciopelo rojo. Era un santuario rodante, muy diferente de sus primeros días vendiendo la canción Nightlife por solo $150 esperando juntar para la renta. Pero no todo en su flota se trataba de caballos de fuerza. Entre las excentricidades estaba un carrito de golf al que llamaba el Hoyo 19 con asientos de terciopelo, estilo Rolls-Royce, e incluso un bar húmedo funcional. Lo que comenzó como una broma de indulgencia terminó siendo vendido por el IRS, prueba de que ni siquiera la fantasía estaba a salvo. Incluso su Mercedes-Benz E320 CDI 2006 insinuaba contradicciones.
un sedán diésel elegido por un hombre que una vez cofundó una empresa de biodiesel llamada BioWilly, que producía combustible a partir de aceite vegetal en Texas, Oregón y Hawái. Pero si el garaje de Willie cuenta una historia, su guitarra las cuenta todas. Trigger, la Martin N20 que Nelson compró en 1969 por $750, se convirtió en más que una guitarra. Su cuerpo de palo de rosa brasileño se desgastó hasta formar un cráter sobre el puente, cada cicatriz añadida a lo largo de décadas de presentaciones. Cada año desde 1977, el luthier Mark Erlewine la ha mantenido con vida. No era solo su instrumento, era su salvavidas, lo único que logró sacar a escondidas cuando el Lears vino a tocar la puerta, pasando por encima de los candados. Esa guitarra lo llevaría a algunos de sus momentos más impresionantes. En 2025, a la edad de 92 años, Willie lanzó su álbum de estudio número 77, Oh, What a Beautiful World. En el escenario no hay una lista de canciones establecida. Él lee al público pasando de Whiskey River a himnos gospel, de Crazy a canciones de sus hijos Lucas y Micah. No es un espectáculo rígido, es una conversación improvisada en tiempo real. Una noche es una balada de Hank Williams y la siguiente es Last Leaf de Micah. La presentación en sí misma se convierte en el espectáculo. La multitud se inclina, esperando ver qué sigue. Y aquí yace un momento de asombro que vale la pena detenerse a contemplar. Imagina una noche de verano en New Braunfels, Texas, mayo de 2022. Willie acababa de cumplir 89 años y apenas sobrevivió al COVID. Su casa en el rancho literalmente se convirtió en un hospital, con tanques de oxígeno en la sala. 2 semanas después caminó hacia el escenario, con su guitarra colgada al hombro. Sin lista de canciones, sin guión, solo el ritmo crudo de un hombre leyendo el ambiente. Cortinas de terciopelo detrás de él, la misma voz que una vez fue rechazada en Nashville por tener demasiados acordes, ahora llenaba un anfiteatro con gospel, baladas de forajidos y armonías familiares. Es el tipo de espectáculo que hace que los ranchos, los autos y las batallas con el IR se desvanezcan en el fondo. Porque en ese momento el espectáculo es el imperio. Pero Willie Nelson nunca permitió que la música estuviera separada de sus principios. En 1985, junto con Neil Young y John Mellencamp, cofundó Farm Aid para apoyar a los agricultores familiares. Cada año desde entonces, él ha subido al escenario por los agricultores que estaban perdiendo sus tierras, un claro eco de las incautaciones que él mismo sufrió por parte del IRS. Ya lo habían catalogado como un forajido por negarse a seguir la fórmula de Nashville. Demasiados acordes. No era precisamente Eddie Arnold, no aceptaba órdenes. Y mientras Nashville le daba la espalda, la etiqueta de forajido se convirtió en una marca propia. Esa misma postura rebelde se trasladó al cannabis. Willie fumó durante décadas, construyendo una reputación como uno de los defensores de la marihuana más visibles en la música. Pero en 2019 admitió que ya no podía fumar, sus pulmones estaban desgastados. En su lugar, recurrió a los comestibles y bebidas con THC. Incluso lanzó su propia línea bajo la marca Reserva de Willie. Algunos vieron ironía en el cambio. Nelson ya no podía fumar, pero construyó un imperio empresarial alrededor de la planta. Y reflejaba una verdad que los fans conocían bien. Las contradicciones de Nelson no eran defectos que ocultar, eran parte del mito. El mito generaba dinero. Más allá de las giras, Nelson invirtió en plantas de biodiesel en 3 estados. Abrió el lugar de Willie en Carl's Corner, Texas, una parada de camiones con una sala de conciertos para 750 personas, un restaurante y 80 empleados antes de que fuera embargado en 2011. Mantuvo el flujo de regalías a través de Willie's Roadhouse en Sirius XM, programado en parte por su hija Paula. Y su catálogo de composiciones, desde Crazy hasta Funny How Time Slips Away, le dio éxitos a otros antes de hacerlo rico a él. Desde la venta de una canción por $150 hasta canales de radio multimillonarios, la bolsa siguió llenándose. Pero cada bolsa venía con una factura. La más grande fue el IRS. En noviembre de 1990 congelaron todo: cuentas bancarias, bienes raíces, autos, carritos de golf, todo con candado en 6 estados. Incluso su campo de golf,
El Club de Campo Pedernales, cerca del lago Travis, una propiedad que compró en 1979 por $250,000 y equipó con un estudio de grabación de 48 pistas, fue cerrado con llave. Estaba enfrentando más de $16 millones en deudas. Para 1993, Nelson había negociado la deuda, pagando alrededor de $9 millones después de recaudar $3.5 millones a través de un proyecto poco probable. Proyecto: las cintas de Learse ¿Quién comprará mis recuerdos? Solo él y Trigger, grabado para venderse por teléfono y pedido por correo, y más tarde llegó a las tiendas. Era riqueza y herida, todo en una sola banda sonora, y esa dualidad lo seguía a todas partes. El hombre que creció en una casa de campo sin auto, terminó manejando carritos de golf decorados como Rolls-Royce. El chico que vendía canciones por $150 una vez fue aplastado por una factura de impuestos de $32 millones. El artista que casi muere de COVID aún así regresó al escenario semanas después. Cada viento se dobló bajo el peso de su herida, y cada herida se endureció en otra capa de la leyenda. Pero si su imperio parecía invencible, el costo estaba esperando a la vuelta de la esquina. En medio de todas las subastas, candados y letreros de embargo, todavía había una familia. Willie Nelson se ha casado 4 veces y es padre de 8 hijos. Cada relación trajo consigo tanto calidez como fracturas. Su segunda esposa, Shirley Coley, descubrió su larga aventura cuando abrió una factura del hospital dirigida a la señora Connie Nelson, donde en los papeles aparecía el nacimiento de una hija. Willie admitió después: lamento el dolor que le causé a Connie, a Martha y a Shirley antes que ella. Tenía un don para complicar las cosas. Fue una honestidad entregada con décadas de retraso, pero llevaba el peso de un hombre cuyas baladas a menudo confesaban más que sus declaraciones a la prensa. Desde afuera, las contradicciones eran evidentes. Aquí estaba un hombre que ponía su corazón al escribir, loco por Patsy Cline, pero a puerta cerrada dejaba heridas de traición en su propia familia. La personalidad de forajido encantaba a millones, pero en casa significaba confianza rota y largas ausencias. Heridas que sus esposas cargaban incluso mientras las baladas seguían fluyendo. El contraste entre una presencia cálida y benevolente en el escenario y una historia personal llena de infidelidades mostraba que incluso las leyendas pueden ser amadas por millones y aún así fallarles a los pocos que tienen más cerca. Y la historia no terminó ahí, porque algunos de esos hijos crecerían para compartir su escenario, convirtiendo heridas privadas en armonía pública. Para sus 90 años, Willie seguía de gira con sus hijos Lucas y Micah, incorporando sus canciones en sus presentaciones. Eso creó una simetría que pocos artistas logran. Un hombre cuya infancia la pasó tocando himnos con su hermana Bobby, ahora termina su carrera con armonías interpretadas por sus propios hijos. No era exactamente redención, pero sí resonancia. La banda familiar había cambiado a lo largo de las décadas con pérdidas en el camino, hasta que solo el armonicista Mickey Rafael quedó de la vieja guardia. Pero la sangre Nelson mantuvo viva la música. Y, sin embargo, debajo de la calidez familiar, siempre estaba el espectro de la pérdida. El recuerdo de bienes perdidos, de propiedades despojadas, de cicatrices personales que quedaron sin resolver. Porque, a pesar de todo el dinero que entraba, los costos nunca se quedaban atrás. Las incautaciones del IRS siguen siendo una de las implosiones financieras más infames en la música estadounidense. Cuentas bancarias congeladas, casas con candado e incluso su rancho en Austin listo para subasta. Se programaron subastas para recuerdos, discos de oro, instrumentos, objetos personales, pero la comunidad se negó a comprar, dejando la mayoría sin vender. Era como si Texas misma no estuviera dispuesta a ver a su hijo predilecto perder el trabajo de toda su vida en el patio de un juzgado. Contrasta eso con sus primeros años, un adolescente con pies planos, rechazado por la Fuerza Aérea, que no tenía casi nada a su nombre. Para 1990 tenía todo que perder, y casi lo perdió. La solución fue audaz. Nelson lanzó las cintas del IRS. ¿Quién comprará mis recuerdos? En 1991, un álbum de presentaciones sencillas solo con él, y Trigger se vendió por pedido telefónico. Recaudó $3.5 millones suficiente para reducir la montaña de deuda.
Para 1993, sus abogados negociaron el total a cerca de $9 millones, una deuda que Nelson finalmente liquidó. Lo que comenzó como una humillación se convirtió en resiliencia, otro movimiento de forajido usando su arte para pagarle al gobierno que le había confiscado su tierra. Pero las cicatrices permanecieron. El rancho, los autos, el campo de golf. Cada uno era un recordatorio de cómo la riqueza puede desaparecer con una firma en un formulario de impuestos. Incluso en el triunfo, las heridas regresan. En 2022, justo después de su cumpleaños número 89, Nelson contrajo COVID y casi muere. Su casa en el rancho se convirtió en un hospital improvisado, con equipo de oxígeno y una unidad médica móvil estacionada afuera. En pocas semanas, ya estaba de regreso en el escenario en New Braunfels, Texas, presentando 2 shows seguidos. Fue otra victoria arrancada de las fauces de la derrota, un recordatorio de que la supervivencia misma se había convertido en parte de su marca. Para los fans que habían seguido sus décadas de resiliencia, desde redadas de Lears hasta incendios en cabañas, esto era otro verso en la misma balada de forajido. Y sin embargo, cada supervivencia solo agudizaba la pregunta: ¿cuánto tiempo puede la rebeldía resistir a la edad? A principios de sus 90 años, la respuesta aún se estaba escribiendo. En 2025, Nelson lanzó su álbum de estudio número 77, o What a Beautiful World. Un número asombroso, más álbumes que años de vida, y aún en sus 90 años, los shows seguían siendo impredecibles. Una balada de Hank Williams una noche, la nueva canción de su hijo la siguiente. Era el mismo instinto que tenía en los años 50, cuando tocaba en pequeños bares de Texas, adaptándose a cualquier granjero o camionero que entrara por la puerta. Los escenarios se habían hecho más grandes, anfiteatros en lugar de tabernas, pero el método no había cambiado. Era una continuidad que se sentía casi desafiante en una carrera que por lo demás estuvo marcada por la agitación. Pero no todas las posturas fueron aplaudidas universalmente. El abierto apoyo de Nelson a la marihuana se extendió durante décadas. Construyó un imperio empresarial a partir de eso, con la reserva de Willie, seleccionando variedades y convirtiéndose en la cara de la legalización. Y aún así, en 2019 admitió que ya no podía fumar. Sus pulmones ya no podían soportarlo, así que cambió a comestibles y bebidas infusionadas con THC. Algunos vieron ironía en el cambio. Nelson ya no podía fumar, pero construyó un imperio empresarial alrededor de la planta con la reserva de Willie. Era un giro casi demasiado poético, el forajido del humo vencido por su propio cuerpo, pero aún así construyendo negocios alrededor de la cultura que él ayudó a popularizar. Demostró una vez más que las contradicciones de Nelson no eran defectos que ocultar, sino que formaban parte del mito. Esas contradicciones se extendían a su dieta, sus hábitos, incluso a su entrenamiento en artes marciales. Ha dicho que come avena en el desayuno y tocino con huevos en la cena casi todos los días. Es una simplicidad que contrasta con el exceso de autobuses forrados de terciopelo y retiros en Hawái. Y durante más de 30 años se entrenó en artes marciales, obteniendo finalmente un cinturón negro en Gong Kwan Usul, alrededor de 2014. La imagen de un cantante de música country nonagenario atándose un cinturón negro a la cintura podría parecer cómica, pero para Nelson era disciplina, un contrapeso en una vida a menudo marcada por crisis financieras y trastornos personales. Mostraba a un hombre que seguía buscando equilibrio mucho después de que la fama y la fortuna deberían habérselo dado. Un solo compás de asombro cristaliza estos contrastes. En Farm Aid, el festival que cofundó en 1985, Nelson todavía sale al escenario hombro con Neil Young y John Mellencamp. La multitud crece hasta decenas de miles, haciendo eco de los coros de la iglesia de Abbott, donde alguna vez cantó para unas pocas docenas. El sonido es más grande, las apuestas son más altas, pero el hilo es el mismo. Usar la música para mantener a las familias en su tierra. Es un espectáculo arraigado en la humildad, un forajido convertido en un estadista veterano, que aún cree que las canciones pueden importar más allá del escenario. Y para el público, no es solo un concierto. Es un testimonio viviente de un hombre que arriesgó todo y siguió presentándose. El estilo de vida de Willie Nelson, cuando se observa a lo largo de las décadas, es como un péndulo. Ranchos ganados y perdidos, autos confiscados y comprados de nuevo, matrimonios fracturados y reparados a través de la música.
Desde una guitarra de Sears hasta Trigger, desde recolectar algodón hasta ser dueño de un rancho de 700 acres, desde subastas de Lears hasta álbumes para el Lears, cada victoria estuvo marcada por una herida, y cada herida se tejió en la leyenda de Willie Nelson. Y en 2025, a los 92 años, esa leyenda sigue creciendo. Hace giras con sus hijos, come las mismas comidas de siempre, vende cannabis que ya no fuma, y camina por los terrenos de un rancho que alguna vez estuvo en peligro de ser cerrado con candados. Para algunos es prueba de resiliencia, para otros es terquedad que raya en lo imprudente. De cualquier manera, Willie Nelson ha vivido un estilo de vida que ningún operativo fiscal, ningún escándalo y ninguna enfermedad pudieron borrar. Su imperio está construido tanto sobre la supervivencia como sobre la música. El chico que una vez vendió Nightlife por $150, ahora es el arquitecto de un imperio oculto. Ranchos extensos, autobuses de terciopelo, casas frente al mar y armonías familiares que se niegan a desvanecerse. Y el costo de todo eso, las pérdidas, los desamores, las deudas, solo hace que el imperio parezca más humano. Porque la historia de Willie Nelson no se trata solo de lo que él construyó. Se trata de cuántas veces estuvo a punto de perderlo.